Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Turno para hablar de la Premier League, turno para hablar en este caso, en este vídeo, sobre los partidos de Arsenal y Liverpool, aunque bueno, también el Chelsea, porque en mi idea inicial iba a hacer el seguimiento a 4 equipos que eran los que yo creía que iban a ser los contendientes al título. Los equipos eran Arsenal, Liverpool, Chelsea, incluso metía en esa terna, y metía casi que como elemento honorífico, podríamos decir, al Manchester City, aunque es un equipo que no me termino de creer, pero pensaba hacerlo de esta manera. Es cierto que en el inicio de campeonato, pues bueno, se está colando ahí el Bournemouth de Iraola arriba. Iraola, que por cierto es un entrenadorazo increíble. A ver si le dan un buen proyecto ya. Y el Chelsea se está cayendo un poco. El Manchester City, bueno, no está nada bien. Pero en principio voy a seguir con esta dinámica que tenía pensado. Y si en un futuro vemos que efectivamente pues el Bournemouth se asienta como realmente candidato, o que se despeña por completo tanto el Chelsea como City como cualquier otro, pues ya iremos pivotando al respecto. En este caso, en este vídeo voy a tocar el resumen de los partidos entre Arsenal y West Ham, y a continuación el de Chelsea y Liverpool. Breve inciso para agradeceros la acogida que ha tenido especialmente el vídeo con la pizarra táctica sobre el rol de Fede Valverde, que a mí personalmente me ha gustado bastante cómo quedó el resultado, y por lo que estoy viendo está gustando bastante, así que muy agradecido y espero traer contenido de este tipo más a menudo. En el Arsenal West Ham, bueno, decir que era un partido, es una victoria del Arsenal bastante esperable, teniendo en cuenta que el Arsenal ahora mismo es el equipo más fiable, yo creo, que hay en la Premier League, y el West Ham venía el penúltimo y cada vez se hunde más en la clasificación. La prueba de que era un partido que Arteta se esperaba ganar de manera fácil, en el sentido de que iba a tener todo el dominio del balón y que iba a ser prácticamente un partido en el que se puede decir que solo juega un equipo, se ve en el planteamiento que hace en la elección de los futbolistas, dejando en el banquillo a Zubimendi y poniendo como interiores a Odegaard en el interior derecho, habitual titular, obviamente, es el capitán del equipo, entre otras cosas, pero incluyendo a Everett y Eze, que es un media punta pseudo extremo izquierdo más o menos, pero jugando de interior izquierdo. Además de poner a Declan Rice, pivote de origen, como pivote, pero es cierto que desde hace ya un tiempo Declan Rice está jugando mucho más suelto en la zona del interior izquierdo, aprovechándose mucho de que la base de la jugada la cojan jugadores como en su momento Thomas, Jorginho o ahora mismamente Zubimendi. Un Declan Rice suelto es mucho mejor jugador, y para el Arsenal también es mucho mejor, claro. Y el partido pues empezaba un poquito como alguna vez que otra vemos mismamente en el Real Madrid, cuando un equipo es muy superior a otro. Los primeros compases iniciales, pues el equipo sale, no sé si con caraja o con relajación. El equipo rival pues sale con ese extra de motivación, sabiendo que va a tener muy pocas en el partido, y que si tiene algunas van a ser en esos momentos en los que mentalmente el otro equipo puede estar un poco desconectado, es decir, inicio de primera parte, después de un parón por el cooling break, por ejemplo, aunque ya creo que no hay, o por una lesión, o por algún tipo de este tipo de circunstancias que ese tipo de equipos tratan de aprovechar, porque a lo largo del partido luego no van a tener gran opción. Y en esas, pues el West Ham salió, tampoco en tromba ni nada, pero simplemente en los primeros segundos, porque yo creo que no llega a minutos, pues el West Ham tuvo un par de corners ahí que estuvo. En uno, por ejemplo, Raya se lo come, el balón le queda muy, muy por encima de lo que sospechaba al salir el meta español, y el balón le cae a Füllkrug, el delantero alemán, el delantero tanque alemán, que no logra rematar. O sea, el balón le da en la cabeza, pero se va fuera, no logra rematar, y prácticamente eso es todo lo que hace el West Ham, con un mínimo
ápice de sensación de peligro en la primera parte y casi que en el partido. A partir de ahí, pues el Arsenal ahí sí que empezó a dominar el partido como se esperaba, con ese Everett y Eze en izquierda, con Rice de pivote, les daba bastante movilidad por dentro, pero es cierto que no llegaban a realmente tener ninguna situación de peligro real, ¿no? Hasta que en el minuto 13-15 aproximadamente llega la primera gran ocasión del Arsenal, un gran pase filtrado de Odegaard buscando a Bukayo Saka, un pase absolutamente típico desde que estos dos jugadores coinciden en el conjunto de Arteta. Pues Bukayo Saka logra llegar a línea de fondo, pone el pase buscando a un Gyökeres que se estaba peleando con los centrales, como hace siempre, y el rechace le cae a un Eberechi Eze, que le cae un rechace bastante sencillo. Era bastante sencilla la jugada de poder acabar en gol, pero el remate con derecha, el balón estaba a media altura, pero no era el típico balón que viene de bote y que al subir sí que es muy difícil de controlar, y muchas veces la gente dice, madre mía la que ha fallado, y no es que sea realmente una ocasión muy clara, porque cuando el balón bota y va hacia arriba es muy difícil de controlar el remate, la inercia te lleva el remate hacia arriba, pero no era el caso, simplemente que remató mal y se le fue arriba del larguero. A partir de ahí, el guión tampoco cambiaba mucho, el Arsenal seguía igual. Lo que pasa es que minutos después, Odegaard recibe un gran golpe en la rodilla con rodilla, y se queda ahí renqueante, que estaba entre que salía del campo, no salía, pedía el cambio pero no lo pedía, volvía y se tocaba la rodilla, así unos minutos de bastante desconexión del partido en sí, aunque en esos mismos minutos, antes de realmente terminar de hacer el cambio, el Arsenal llegó incluso a marcar gol. Un gran pase de Zubimendi buscando la espalda de la defensa y el desmarque de Bukayo. Logra encontrarle, recibe, conduce un poco y se mete en el área. Define bastante sencillo ante la salida del portero, pero era fuera de juego, así que no servía para nada esta jugada. Como digo, Arteta realizó el cambio, dio entrada a Zubimendi, y a partir de este cambio el Arsenal subió el nivel claramente, no por la ausencia de Odegaard, porque mismamente la acción más clara del partido llegaba de un gran pase filtrado de Odegaard, como os he comentado, sino porque la colocación de Zubimendi como pivote reubicaba sobre todo la pieza de Declan Rice, que le colocaba de interior izquierdo con mucha más llegada, pudiendo acercarse más al área y poder generar distintas situaciones, también aprovechándose de la fijación que hacía Gyökeres de los centrales, y Eberechi Eze pasaba de ser ese interior izquierdo a interior derecho, un poco en la zona de Odegaard, pero un poco más adelantado, porque para empezar, Eze es menos centrocampista que Odegaard, y al mismo tiempo Zubimendi ya estaba empujando al equipo un poco más arriba, por lo que no necesitaba que recibiese en la posición en la que estaba recibiendo Odegaard, sino sí podía recibir un poquito más adelantado. Y pocos minutos después, Zubimendi hace un gran pase filtrado muy similar al de Odegaard, pero en este caso el que recibe es Eberechi Eze, que se mete en el área, la pega, le intenta cruzar, pero Areola, el ex portero madridista desde hace tiempo, rechaza el rechace. Nuevamente Gyökeres vuelve a estar peleándose con los centrales, no logra acazar ese rechace, pero sí que deja bastante solo a un Rice que estaba completamente solo, llegando de la mejor manera que él sabe en ese interior izquierdo, como digo, con ese cambio de posición. Pues esa situación de Rice se da mucho. Desde que ocupa esa posición se da mucho esa llegada desde segunda línea, esa capacidad para cargar área y para encontrar ese tipo de rechaces. Declan Rice es muy bueno leyendo ese tipo de situaciones. Y el balón, bueno, fue un remate, no diría puerta vacía, porque sí que había mucho tumulto por ahí, pero sí que un remate realmente asequible, podemos decir. Y después de una serie de rechaces, el balón le cae a Calafiori,
que estaba jugando de lateral izquierdo, pero al mismo tiempo estaba formando como doble pivote con Rice. Antes de que entrase de Zubimendi, esa era la disposición. Cuando entró Zubimendi, en realidad el rol de Calafiori no cambió, seguía incorporándose al centro del campo y también teniendo esa capacidad para llegar a zona de frontal, ¿no? Y recibe el futbolista italiano, se le abre un poco hacia afuera y pega un gran disparo al primer palo que da en la madera con la diestra, aun siendo zurdo. El balón le rebota luego en la espalda a Areola y tal, pero despejan sin mayor problema. Y así daba por finalizado la primera parte, una primera parte que se saldaba con 15 tiros a 2. O sea, el dominio era claro. En la segunda parte, el Arsenal salió de la misma manera, dominando el partido, pero sin excesivo peligro, hasta que en el minuto 51 una gran jugada por el sector izquierdo, una jugada que se fue repitiendo un par o tres de veces a lo largo del partido. Seguramente fuese un detalle que tocó Arteta en el banquillo, porque me parece bastante llamativo que no sucediese en la primera parte y en la segunda parte sucediese varias veces en una cuestión de 20 minutos o así. Y es que Trossard recibía abierto en izquierda y de primeras ponía a lanzar con un pase bombeado a Declan Rice. Y Declan Rice, bueno, no tiene la velocidad de un extremo, obviamente, pero tiene bastante velocidad para ser un centrocampista. Llega algo apurado a ese pase, pero pese a que llega apurado, logra contactar un gran pase tenso entre portería y línea defensiva con la zurda, pero el pase era realmente bueno. Si me dicen viendo ese pase que le ha dado con su pierna buena, pues me lo tengo que creer, lógicamente. Y buscaba encontrar a Gyökeres, pero Gyökeres se lanza con todo, pero no consigue llegar a poder rematar ese balón. El guión no cambiaba, el Arsenal seguía teniendo el control del partido, el control del juego, y hasta el minuto 65, fíjate, habían pasado ya casi 15 minutos de esa ocasión, no llegaba una ocasión que fue bastante clave, porque fue el penalti. El penalti es una gran acción de Zubimendi, que mete un pase bombeado a Timber. Timber controla, protege muy bien y le hacen penalti, o falta fuera del área, penalti. Bueno, está ese debate, pero el caso es que fue penalti y lo acabó remachando Bukayo. Un detalle muy interesante de esta jugada es que nuevamente Timber, el lateral derecho, cogía la posición de Bukayo Saka. Es decir, permutaban constantemente. Bukayo Saka ofrecía la amplitud y Timber se metía por dentro. Además tiene esa capacidad para hacerlo. Ya lo hicieron en la ocasión que dio origen al palo de Calafiori, y en este caso, pues en la jugada del penalti también. Un detalle interesante también es que el penalti por lo menos lo tira Bukayo Saka, que teniendo en cuenta que Gyökeres va a necesitar ese tipo de goles pues para si quiere competir por premios individuales como Pichichi, Bota de Oro y tal, y siendo un gran lanzador de penaltis, es curioso que los tire un Bukayo Saka, que también los tira increíblemente bien, que lógicamente tiene un nivel y un estatus muy superior con respecto a Gyökeres, especialmente en el Arsenal, pero que es un detalle que no es menor. El West Ham, la verdad es que recibe de buena gana ese segundo gol, o sea, intenta salir un poquito de la cueva, algo que no había hecho en todo el partido, pero la verdad es que esa intentona la reduce a la mínima expresión un Arsenal que empezó a gestionar realmente bien el balón, incluso ya digo, con ese nivel extra que le había metido a la presión y al riesgo que estaba asumiendo el West Ham, pero empezó a gestionar de manera muy muy buena el Arsenal el balón en su línea defensiva, con Calafiori ya instalado como centrocampista, bajando mucho las pulsaciones y haciéndole ver al West Ham que por mucho que se hubiera que quisiese hacer otra cosa, no se lo iban a permitir. Y poco después empiezan los cambios de Arteta. En primer lugar sale Calafiori y Trossard por Lewis Skelly y Nwaneri. El cambio de Skelly y Calafiori es jugador por jugador, son diferentes, pero es jugador por jugador. Y el de Nwaneri por Trossard, lo único es que
cambió la posición de Eze. Pasó de jugar de interior derecho, podemos decir, a banda izquierda. Aunque le duró muy poco la alegría a Eze, porque minutos después se fue del campo, entró Martinelli y a su vez entraba Mikel Merino por Declan Rice. Para que veáis los jugadores que estoy mencionando, o sea, la profundidad de banquillo que tiene el Arsenal este año es realmente interesante, porque a los que he mencionado, ya digo, tienen lesionados en ataque a Noni Madueke, Gabriel Jesús y Kai Havertz. O sea, hay que recordar que estos 3 futbolistas forman parte de la plantilla de Arteta. Es cierto que hay como un debate acerca de Noni Madueke. A mí no es un jugador que me llame muchísimo la atención, pero es un jugador que sí querría tener en mi plantilla como elemento de la misma, porque me parece un jugador que puede jugar por la banda izquierda, por la banda derecha, que tiene desequilibrio, que puede hacer sus goles y sus asistencias, así que es un jugador que a mí personalmente no me sobra. Y teniendo en cuenta que el Arsenal lleva un tiempo con problemas para gestionar las bajas por lesión de Bukayo Saka, porque todos los perfiles de jugadores que tiene son de perfil izquierdo, o sea, Trossard, Martinelli, en su momento Gabriel Jesús también, todos son perfil izquierdo, y cuando se lesionaba Bukayo Saka les tocaban hacer inventos como en Nwaneri, que tiene pinta de que a Arteta le gusta más por dentro que por fuera, así que la llegada de Noni Madueke en ese sentido ayuda bastante a poder paliar una posible baja de un Bukayo Saka que por desgracia, porque es un grandísimo jugador, se lesiona bastante. El Arsenal se relajó bastante con los cambios, con el 2-0. El West Ham intentó hacerlo de los primeros segundos de partido, pero o sea, algún balón aéreo, algún córner, pero muy, muy aislado y sin mayor peligro. Lo único que quedaba por ver era la pelea entre Gyökeres y la defensa, y Gyökeres y el balón, porque son las dos peleas que tiene el delantero constantemente todos los partidos. O sea, en este caso contra la defensa ganaba la batalla, pero la guerra contra el balón casi siempre la pierde. O sea, lo que se suele decir sobre Morata, sobre Haaland a nivel técnico y tal, que parecen como una isla respecto al resto del equipo, Gyökeres es otro nivel. O sea, el Arsenal es un equipo en el que está el Arsenal y Gyökeres. El delantero sueco sí que está aislado del equipo. O sea, es un jugador que está constantemente peleándose con los centrales, que a nivel táctico es algo que le aporta mucho al resto del equipo, que de vez en cuando pelea algún balón que le puedan mandar a la espalda de la defensa, que puede cazar, por supuesto, algún remate, pero a la que tienes que mínimamente combinar con él es bastante gracioso. La verdad es que me hace bastante gracia este jugador en ese aspecto. Y así finalizaba el partido. Victoria del Arsenal, el West Ham se hunde en la clasificación y el Arsenal es líder provisional hasta que, por lo menos a expensas de lo que ocurra en el Chelsea-Liverpool, que es el partido que también voy a analizar a continuación. Chelsea 2, Liverpool 1, partidazo el que nos deparaba el encuentro entre el conjunto de Maresca y el de Arne Slot. Es cierto que estamos a una altura muy temprana en la temporada, pero ya es un partido clave, ya no solo por la entidad de los rivales, sino por la situación en la que se encuentran ambos equipos. Por parte del Chelsea era un partido clave para no descolgarse en exceso de cara a poder competir la liga. Una serie de tropiezos le habían hecho estar bastante ya lejos de Arsenal, bueno, y de Liverpool, que era el equipo que lideraba la clasificación hasta que el Arsenal jugó justo el partido anterior y lo ganó, como tenéis el resumen en este mismo vídeo. Y el Liverpool venía de una racha de 2 derrotas consecutivas, un partido en Premier, un partido en la Champions League, así que necesitaban como fuese cortar esa mala racha para recuperar, para intentar buscar buenas sensaciones, que la verdad es que lo necesita, teniendo en cuenta que tienen un equipo bastante nuevo. Necesitan volver a coger ese carril.
Y la forma escogida por parte del entrenador del Liverpool fue cuanto menos curiosa, ¿no? Porque enfrentándose al Chelsea decidió dejar en el banquillo a Florian Wirtz, uno de sus fichajes más flamantes, quizá el mayor, el que mayor nombre tiene, y el jugador que más cosas puede cambiar en la estructura del Liverpool, en tanto y en cuanto la entrada de Florian desplaza a Szoboszlai, uno de los jerarcas del centro del campo que la pasada temporada hizo una gran campaña, al lateral derecho, o deja incluso en el banquillo a un McAllister que su bajada de nivel está yendo en paralelo con la bajada de Salah también y la bajada del Liverpool. Son dos jugadores muy importantes y el Liverpool está notando mucho esa bajada de nivel en ambos. Y por parte del Chelsea, pues alineaba un doble pivote Caicedo con Reece James, el genial jugador inglés. Yo digo genial porque me parece que es un jugador absolutamente espectacular. Si logra dejar de una vez, que parece, toquemos madera, pero que parece que ha dejado un poquito atrás las lesiones, es un futbolista espectacular, lateral derecho. Pero igual que es lateral derecho, últimamente está jugando de centrocampista, ha acabado jugando incluso de central, un jugador completísimo, y en este caso parecía que iba a formar parte del doble pivote con Caicedo, en tanto y en cuanto ya lo había hecho en otros partidos, pero no, nos sorprendió bastante en este caso Maresca, y el que formó parte de ese doble pivote o hacía de centrocampista junto a Caicedo y en ocasiones Enzo, porque el rol de Enzo es muy diverso, se va moviendo por todo el campo, era Malo Gusto, y era Reece James el que ocupaba el puesto de lateral derecho. El inicio del partido fue un tanto trabado. El Chelsea tiene jugadores muy intensos y eso le estaba complicando muchísimo la vida a un Liverpool que no terminaba de entrar al partido, y el Chelsea estaba mejor en esos inicios. Además, al Liverpool le estaba penalizando en exceso el mal juego de pies del portero georgiano Mamardashvili, que, como recordaréis seguramente del anterior resumen, Alisson se fue lesionado en Champions y va a estar un tiempo de baja, y el portero, el ex portero del Valencia, es el que le está supliendo. Es un grandísimo portero, pero precisamente con los pies no es su fuerte, y ante la gran presión que estaba ejerciendo el Chelsea, pues cada vez que le llegaba el balón al portero era un balón perdido. Y es en este tramo del partido donde llega la primera gran acción del partido, el golazo de Caicedo. La jugada, la verdad es que es muy interesante porque es una jugada en la que se ve lo que generan la atracción de marcas a la hora de que un jugador pueda desempeñar de mejor manera el ataque en este caso. Como digo, pues Enzo atrajo la marca de Gravenberch, Joao Pedro fijaba los centrales, por lo que impedía un posible salto a la zona en la que posteriormente acabó Caicedo pudiendo disparar con bastante facilidad. Szoboszlai trataba de cerrar línea de pase de Badiashile, que era el central que tenía en ese momento el balón, pero en esas apareció Malo Gusto, que como os he dicho estaba jugando al lado de Caicedo, a veces de interior derecho porque Enzo también era interior izquierdo, pero a veces era doble pivote, en fin, que estaba actuando ahí como centrocampista. Tocó de primeras para un Caicedo que además Malo Gusto estaba trayendo la marca de un McAllister, que al tocar de primeras Malo Gusto, Caicedo consigue recortar a un McAllister que ya llegaba tarde a esa marca porque estaba con Malo Gusto, como digo, y el jugador ecuatoriano avanzó un poco. Como digo, los centrales no podían salir porque estaban fijados por Joao Pedro, y fíjate si tenía tiempo para disparar, que Enzo Fernández ya estaba celebrando el gol de Caicedo antes incluso de que llegase a disparar, porque fueron varios segundos en los que Caicedo tenía opción de tiro, y lógicamente Enzo es consciente del disparo que tiene su compañero, y ya lo estaba celebrando antes incluso de que disparase. La verdad es que es una imagen bastante curiosa. Se suele ver con delanteros, pero no pocas veces la he visto, yo no recuerdo haberla visto, de un centrocampista llegando a la frontal del área. Y fue más o menos en la media luna, a punto de pisarla, cuando sacó un disparo espectacular al primer palo, a la escuadra del primer palo, de forma cruzada, con una trayectoria ascendente, parecía un disparo teledirigido.
El portero georgiano se tiró bastante bien, la verdad. Yo creo, no sé si incluso llegó a rozar y si no rozó, se quedó a 2 milímetros, o sea, a 3 ya no, a 2 milímetros. Pero es que el disparo era absolutamente perfecto, golazo. Y de esta manera el Chelsea ponía en el marcador lo que se estaba viendo hasta ese momento en el campo. Y el gol no cambió la dinámica del partido. El Chelsea seguía siendo el dominador del juego. El Liverpool no estaba. Pasaron unos cuantos minutos en los que no ocurrían muchas cosas, pero sí que el control del Chelsea seguía viéndose que era suyo. Apenas una salida tuvo el Liverpool y fue fuera de juego. Además, es curioso porque igual que os decía que el juego de pies estaba lastrando al Liverpool, pues precisamente esta acción llega de un despeje súper raro de Mamardashvili, se come el bote Reece James en la pugna con Gakpo y de esa manera consiguen llegar al área rival, pero como os digo estaba anulada por fuera de juego. Y si antes os decía lo de la capacidad física y la intensidad que estaban demostrando ciertos jugadores del Chelsea en conjunto, pero algunos en concreto, se nota mucho esta capacidad que tiene, ya se notó en el Mundial de Clubes y es una de las señas de identidad de este equipo de Maresca. Pues Mamardashvili cogió un balón, un centro que no venía muy a cuento, puso en largo con el brazo a correr a Salah, y Salah en 1 contra 1 contra James, es cierto que estaba un poco de espaldas, digamos, pero ya estaba en campo contrario. Fíjate, hasta el punto que le intimidó Reece James, que el balón acabó en los centrales del Liverpool. Es decir, Salah priorizó en ese caso no perder el balón. No digo que fuese una mala decisión, simplemente digo que si es un jugador menos intenso el que se enfrenta a Salah le intenta hacer un autopase o intenta hacer otra serie de cosas. También es cierto que Salah precisamente no está en buen momento, entonces quizá el Salah de hace 3 o 4 años le hubiese incluso dado igual que fuese Reece James. Pero igual que le hubiese dado igual que era Reece James, es que si en lugar de Reece James es Cucurella o Caicedo, es que el Chelsea tiene esos jugadores tan intimidantes en lo físico, tan capaces. Y otra muestra de esto es, ¿recordáis lo que os acabo de decir en el resumen del Arsenal sobre la jugada que Trossard ponía en carrera a Declan? Pues en este partido, en esta ocasión, ocurrió exactamente lo mismo. Gakpo en banda, recibe, bombea de primeras al desmarque de Milos Kerkez, del lateral izquierdo en este caso. En el caso del Arsenal era el centrocampista, en este caso el lateral. Y es en este caso Pedro Neto, el extremo del Chelsea, el que gana a esa pugna con Kerkez, que es un jugador muy rápido, pero Pedro Neto no solo es rápido, sino que encima tiene un punto más de cuerpo y aborta una jugada que podría haber sido potencialmente peligrosa. Pero es que se veía que cada duelo que tenía un jugador del Chelsea y un jugador del Liverpool lo ganaba el jugador del Chelsea. Muy intenso, muy físico este equipo. Dieron lugar a unos minutos de cierto control de balón del Liverpool, lo necesitaba porque el Liverpool no estaba teniendo nada de balón y necesitaba encontrarse un poquito con lo que son un poco más su naturaleza como equipo, pero tras ese, ya te digo, ese pequeño impasse en el que el Liverpool se quitó un poco esa presión del Chelsea, el Chelsea vuelve a hacerse con el control del balón y en una grandísima jugada ensayada en un córner pues casi pone el segundo en el marcador. La jugada fue realmente buena porque sacaron en corto el córner, sacaron fuera el balón para Malo Gusto, que metió de nuevo el pase interior a un Cucurella que era el que estaba sacando el córner y se había metido por ahí por dentro, y Cucurella encontró en el área, en la frontal del área, completamente solo a un Garnacho que disparó. Su disparo fue bueno, o sea, buscaba el primer palo, buscaba poner la templadita, digamos, al primer palo, o sea, casi hacer un pase a la red, podemos decir, y fíjate si el disparo fue bueno, que dio incluso en el palo. Una cosa curiosa de esta acción es que cuando nos estaban enseñando la repetición, de repente nos topamos con Garnacho en el otro sector, en el sector izquierdo del área, haciendo
una acción de 1 contra 1 contra Szoboszlai entrando en el área y pidiendo un posible penalti que, bueno, la verdad es que llevan unos cuantos segundos agarrándose ambos, pugnando por el balón, una pugna totalmente legítima, pero es cierto que en el último segundo y ya estando en el área, Szoboszlai quizá suelta un poco la mano como empujando a Garnacho, pero no sé hasta qué punto realmente ese empujón genera la caída de Garnacho, que ya estaba muy, muy en el límite. No sé, en cualquier caso no lo pita el árbitro, no lo revisa el VAR tampoco. Y lo que sí pasa es que Enzo Maresca se vuelve completamente loco y le sacan amarilla. Una amarilla que va a ser ciertamente relevante para lo que a continuación, casi ya en el final del vídeo, os contaré, claro. Ya esta primera parte lo único que le quedaba era, pues, en una acción en la que Malo Gusto trata de hacer una descarga sencilla, partiendo casi como delantero en ese momento. Una descarga sencilla, McAllister se anticipa bien en una de las poquitas acciones que McAllister hizo bien en todo el partido. Anticipa bien, logra conectar con Salah. Salah conduce un poco, busca con un grandísimo pase de exterior el posible remate de Isak de cabeza. Lo consigue, pero el remate se va alto y de esa manera acababa la primera parte. Una primera parte en la que el Chelsea fue mejor, aunque es cierto que luego tú miras las estadísticas y son bastante parejas prácticamente en todo, en ocasiones claras, en tiros totales, incluso en posesión del balón, porque te diría que era muy amplia para el Chelsea, pero 49-51 incluso llegó a ser para el Liverpool y todo. Estadísticas bastante engañosas respecto a lo que ocurría en el campo, a mi modo de ver. Y en la segunda parte, ya desde el descanso, entraba Florian Wirtz, se iba Conor Bradley, un cambio, el de Conor Bradley, que se está haciendo mucho a lo largo de la temporada. Ya digo que es un poco el eslabón débil en esa dictadura, podemos decir, de los 4 centrocampistas o 3 centrocampistas más Wirtz, que al final acaba desplazando a Szoboszlai al lateral derecho y Bradley es el que siempre suele caer en ese caso, y luego encima tenía amarilla, así que bueno, un cambio que tenía cierto sentido. Y la entrada de Florian, el impacto en el partido no se hizo esperar demasiado, porque a los poquitos segundos el Chelsea sale bastante dormido, una indecisión entre Acheampong y Reece James produce una acción en la que en un robo de balón de Cody Gakpo queda un balón ahí, un rechace que no era de nadie, la coge Wirtz, puntea un poco para Gakpo, que avanza por el sector izquierdo, y cuando está trayendo ya bastantes jugadores del Chelsea, logra liberar para un Florian Wirtz que estaba bastante solo en la frontal, pero sí que es cierto que el balón le queda un poco atrás, pero Florian Wirtz inventa una genialidad en forma de giro, de pase de tacón de giro, cediendo a Salah. Lo que pasa es que Salah pues, le cae a la diestra, y entre que le cae a la diestra, que está como está el egipcio, y que llegaba Cucurella con su intensidad característica, pues el disparo acabó en nada. Se lesionaron al mismo tiempo el central del Chelsea Vallasile y el central del Liverpool Konaté, y fueron sustituidos por Romeo Lavia, haciendo pasar a Reece James al puesto de central, de lateral a central, y de Malo Gusto pasando del puesto de interior o doble pivote, como ya os decía, esa posición intermedia, a lateral, que es su puesto de origen, vamos. Y por parte de Konaté entraba Curtis Jones, y eso le desplazaba a Gravenberch, al pivote del Liverpool, al puesto de central, porque el Liverpool de centrales anda muy corto. Durante ese tramo el Chelsea empieza a sumar una serie de ataques por banda, con Neto y Garnacho alternándose el uno y el otro la actividad durante esos minutos, y Garnacho tratando de hacer la individual, metiéndose hacia adentro, saliendo por fuera, luego Pedro Neto buscando en una ocasión el remate de cabeza, pero que fue bien repelido por la defensa. En otra ocasión haciendo la que repitió muchas veces durante
el partido de Champions, que se metía hacia adentro y buscaba un centro peligroso. En este caso no consiguió encontrar rematador. Y es en ese momento cuando el Liverpool consigue igualar el encuentro por medio de Cody Gakpo. Una progresión por banda de Szoboszlai, estrenando su nueva demarcación en el partido. Logró contactar con Salah, que hicieron un 2-1 a Cucurella. Llegó Szoboszlai a línea de fondo. Puso un buen centro para un Isak que... Aquí hay un debate, ¿no? Sobre si quiso hacer un control para él o quiso bajar simplemente el balón porque sabía que Gakpo estaba cerca. A ver, tratándose un jugador con esa capacidad imaginativa, esa capacidad de creación de jugadas en momentos muy puntuales, me puedo creer que pueda ser simplemente que quería bajar ese balón para facilitar el disparo de Gakpo, pero yo creo más bien que era un control que se le fue largo y que tuvo la suerte de que ese control le cayó a un Gakpo que se anticipó a la salida de Robert Sánchez y hacía el 1-1. Y llegaron los cambios. Por parte del Liverpool se iba Isak y entraba Ekitike, jugador por jugador. Y en el caso del Chelsea introducción triple cambio, introduciendo en el campo a Mark Yu, el canterano culé, Estebao y Gittens, por Joao Pedro, Garnacho y Pedro Neto. Estos cambios le venían muy bien al Chelsea porque había perdido un poco de presión, un poquito de intensidad en esa presión. Es normal, y estos cambios le vinieron muy bien. El Chelsea recuperaba fuerzas con estos cambios, ya digo. Y en una gran acción de Enzo Fernández por banda izquierda, casi logra poner el segundo en el marcador, porque Gravenberch intercepta bien ese pase de Enzo, pero en esa intercepción se podría haber marcado perfectamente en propia. El balón sale rozando el palo. Tras un par de intentonas individuales de Cody Gakpo, Mamardashvili es el protagonista de una doble parada salvadora, cada uno por un perfil, uno por un Gittens que desde el perfil izquierdo se metió hacia adentro y buscó el segundo palo y paró relativamente fácil el portero georgiano, pero en ese mismo rechace la coge Estebao y desde el perfil diestro con la zurda se mete hacia adentro, busca el disparo colocado al segundo palo, este disparo más peligroso que el de Gittens, pero Mamardashvili se sacó una muy buena mano. En el 86 Slot dio entrada a Wataru Endo por el argentino McAllister. Cambio bastante llamativo, teniendo en cuenta que el Liverpool normalmente siempre quiere ir a más y este es un cambio eminentemente defensivo. Es cierto que McAllister no está en un buen momento, pero sí que es un mensaje claro de cambio defensivo. Y en estas el Chelsea estuvo a punto de marcar por medio de Enzo en un buen remate de cabeza que dio al palo, pero sobre todo la clave de la jugada es el enorme centro que se mandó el crack brasileño Estebao, que ya digo que había entrado al partido con un aire distinto al resto. Al poco de esta ocasión, el Liverpool trataba de poder ponerse por delante en el marcador y en esas Curtis entró al área y pegó un disparo que se le fue bastante alto. La jugada fue bastante interesante porque un pase filtrado por Salah, Ekitike lo deja pasar y eso despista a un Jorel Hato que había entrado por otra lesión de un central del Chelsea y le quedó a Curtis Jones que bastante solo la mandó fuera. No es una posición de remate para un jugador de esas características, pero sí que el disparo no fue el más adecuado, digamos. Ya tan solo 2 minutos para el final del partido llegó el gran momento del mismo, una gran acción de Enzo en el pico izquierdo, aguantando el balón, esperando que Cucurella se desmarcase por dentro. Así lo hacía el lateral izquierdo español, que ponía el pase de la muerte al segundo palo para la llegada de un Estebao que llegaba bastante lanzado. De hecho se tiró al suelo con todo y pudo conseguir rematar ese balón. Lo metió para adentro, 2-1, éxtasis en el Stamford Bridge. Primer gran acción
como futbolista profesional en Europa de Estevao. Este jugador tiene una pinta espectacular. O sea, yo lo quería para el Madrid, teniendo en cuenta antes del fichaje de Franco. Siempre el Madrid he sentido que necesitaba ese jugador en la derecha, que fuese un zurdo, que se metiese hacia adentro desde ese sector. Y un jugador tan desequilibrante como Estevao es un jugador que me encanta. Me parece que va a ser una locura este jugador. Me está extrañando incluso que esté destacando ya en la Premier, porque era una de las cosas que más me podían decir que no al posible fichaje de este jugador por el Chelsea. Pero se está sacando de encima toda duda que podía tener respecto a su encaje en la Premier. Y se consumaba de esta manera la victoria del Chelsea y una nueva derrota del Liverpool. Tercera consecutiva, segunda en Premier League, el Liverpool con grandes dudas en su proyecto, en su equipazo. Veremos qué hace Arne Slot, porque necesita generar cambios importantes en el equipo a nivel estructural, a nivel mental también. Y por parte del Chelsea, pues se consigue agarrar a una Premier que de haber perdido este partido se hubiera complicado muchísimo, porque se hubiese quedado bastante lejos. De hecho, con esta victoria, el Chelsea se queda a 2 puntos del quinto puesto y a 5 del líder, que es el Arsenal. Pero bueno, a 5 es una distancia, podemos decir, salvable, pero en caso de haber perdido hoy habría sido bastante complicado. El Liverpool se queda segundo, a un solo punto de los de Arteta. Y por finalizar, mencionar que con este gol de Estevao, Maresca, el técnico del Chelsea, se vuelve loco de nuevo. Recordemos que en la primera parte se volvió loco pidiendo ese penalti a Garnacho y le sacaron amarilla. Pues ahora se vuelve loco, en este caso de alegría, celebrando el tanto y por lo tanto la victoria. Y le sacan la segunda amarilla y pues otro expulsado que tiene el Chelsea. El conjunto del argentino va a batir récords de expulsiones de todo tipo, porque es que está recibiendo expulsiones de toda índole y de toda condición. Y este es el resumen y análisis de este Chelsea-Liverpool, partido bastante interesante. Y eso es todo. Dejad en la caja de comentarios si visteis estos partidos, qué os pareció, qué podéis decir de alguno de los jugadores que hemos ido tocando en estos dos resúmenes, o alguna cuestión que queráis comentar sobre lo que queráis, del jugador, esquema, pregunta táctica, no sé, lo que se os ocurra. Y ya está, nos vemos en el siguiente.